Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la parte del cuerpo de nuestro precioso proyecto para padres. Miren lo hermosa que está quedando ya la cruz. Esta es la base. Mejor dicho, está genial chicos. Y vean el diseño. Hermoso. Las personas que quieren hacerla sin la cruz simplemente tienen que hacerla toda con este diseño y les va a quedar genial porque está muy hermosa. Entonces chicos, empecemos ahora sí a tejer el cuerpo de esta preciosa mochila. Trataré de que salgan solo 3 tutoriales del cuerpo. Con esta avanzamos hasta la mitad. Con la explicación que les dejo acá en este tutorial van a avanzar ustedes hasta la mitad. De hecho van a avanzar 4 vueltas más de lo que ven ahí con la explicación. Entonces sin más, bienvenidos chicos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que me sigan en todas las redes sociales como Creaciones Mari Crochet Colombia con su confiable maestra Mari Toro. Bienvenidos chicos, empecemos de una vez a elaborar el hermoso cuerpo porque nos quedamos en esta parte del fondo y esta es la parte que nos va a motivar porque con eso aprenderemos el diseño completo o el patrón completo de lo que hay que repetir. Bueno chicos, terminé el fondo, confirmé que tengo 50, 100, 150, 200 y hasta acá tengo 47 puntos. 47. Realmente si me llega a faltar un punto, les digo cómo lo solucionamos. Hasta ahora no tengo claro porque este diseño es muy diferente a los que les he enseñado. Yo quito mis ganchitos porque realmente ya incomodan. Es muy diferente a los patrones comunes. En mi caso no va a llevar sin una cruz, por eso no tengo que dividirlo, no tengo que hacer nada, sino empezar el diseño y dejarme guiar por el patrón del diseño alrededor. Solo vamos a hacer una cruz, chicos. Pensé hacer las dos, pero siento que queda muy invasivo el diseño y poco se va a notar lo de los bordes. Entonces, como yo quiero que se vea muy bien el diseño que va por fuera, o sea, que eso hace parte también del diseño, no solo la cruz. Lo otro también, que varias personas me han dicho que si lo pueden hacer sin cruz, entonces ellos van a hacer lo que va por la parte de atrás, que en sí ellos tendrán que hacerlo pues obviamente completo, ¿no? O reemplazar la cruz por otra cosita, no importa si tienen una imagen, si quieren una flor, bueno, tantas cosas. Esto no es religioso, esto no es por inculcar fe, nada de eso, es simplemente un diseño que se hizo para un padre y en el mes del padre queremos dejarlo como mochila de padres, sea porque es un cura, un sacerdote, por padre de la fe o padre de familia, no importa, siento que es un diseño que lo puede llevar perfectamente un hombre, un joven, un padre, un abuelo, una mujer, porque perfectamente encaja en cualquier género. Así que no pasa nada, chicos, no ni de religión ni género, nada. Ustedes no se estresen ni lo tomen de mala onda porque realmente es simplemente un diseño más que se puede adecuar hermoso para la técnica Wayuu. Y vamos a empezar con 30 y cuánto les dije, 29, 30, 31, 32, 33, es que se me hace raro que sea impar, pero es impar. 33 puntos grises, voy a utilizar este gris, miren chicos, ya ahora que vamos a empezar el cuerpo, no hay que mencionarlos tanto como gris 1, 2 o 3, pero sí es bueno que ustedes lo vean y entiendan la diferencia, porque si están utilizando azul rey en uno de los colores, que tengan claro que en los colores que escogimos como azul rey se utilizó fue este para el azul rey y este quedó como un tono blanco, un tono claro. Oiga, no recuerdo si fue blanco o fue qué tono fue el que escogió la señora para este o otro gris. Bueno, entonces que no se me confundan por este lado, ¿listo? En mi caso sí es el oscuro y con ese es que voy a empezar, porque si ya me enviaron trabajitos, tareas hechas, el fondo ya listo. Recuerden que para esta mochila y grupo de WhatsApp va a estar el grupo de WhatsApp solamente. Estamos empezando el cuerpo hoy. Hoy es que, chicas, 13 de mayo, o estamos empezando el cuerpo hoy, 13 de mayo. Entonces el grupo de WhatsApp va a estar del 13 de mayo hasta que terminemos el proyecto, que más o menos creemos que se termina por ahí para el 15 de junio.
Digo el 15 de junio, mientras las compañeras que entran tardecito, porque en el grupo de WhatsApp son 2 semanas para que entran tardecito, entonces alcancen perfectamente a terminar. Este proyecto no es tan largo realmente, lo pueden terminar antes, pero por eso les doy la información que el grupo de WhatsApp va a estar, yo creo que máximo hasta el 15 de junio del 2024. Va a estar el grupo de WhatsApp. ¿Listo, chicos? De ahí para adelante, sí, pues los videos y tutoriales quedan grabados y guardados en YouTube. No hay ningún problema. Pero el grupo de WhatsApp sí ya no va a estar disponible porque pues estaremos en otro proyecto. Y ustedes saben que esa es mi forma de trabajar. Se termina un proyecto y se termina el grupo. Entonces voy a hacer 33 puntos grises y ya les muestro cómo sigue. 33 puntos grises y voy a hacer 2 negros, 3 grises, que es el mismo tono de gris, 3, 1, 2 y 3. Yo voy a avanzar un pedacito para explicarles de dónde a dónde es múltiplo y que se sepa la repetición. La ventaja de este patrón o de este diseño es que donde se coloca, por ejemplo, 2 puntos del color piel o 2 puntos de este gris o de este gris, normalmente ahí siempre va a ir ese color. De pronto va a estar cruzado por negro o por otro color, pero es muy fácil porque se va explicando sencillo. Entonces no se preocupen mucho por la cantidad de tonos que tengan diferentes de grises, que va en esta vuelta que ya vamos a empezar, va a estar más claro de dónde debe de ir cada tono. Entonces voy a adelantar y les muestro el múltiplo realmente, qué es lo que se va a repetir en toda la vuelta. Bueno, chicos, yo ya terminé la vuelta para poderles mostrar la secuencia que realmente se va a llevar. Tejimos 33 puntos grises, 2 negros, 3 grises, 2 color piel, 5 grises. El diseño se va a abrir hacia acá, por eso no coloqué acá los 4, no era necesario. Y acá la secuencia que ustedes tienen que repetir en toda la vuelta son 2 negros, 2 grises, 2 negros, 2 grises, 2 negros. Pero este tono de gris, miren, este es el color piel, este es el gris que estamos usando en esta vuelta, clarito, este es el gris oscuro. Este apenas lo vamos a usar en la segunda vuelta. Esta es la primera del cuerpo, en la segunda lo vamos a usar, en esta vuelta no se usó. Entonces se usaron estos 2 grises y el color piel. ¿Listo? Entonces estos 2 grises es este tono. 2 negros, 2 grises, 2 negros, 4 grises, que es este. 2 color piel, que son estos. 2 grises, 5 grises, perdón, que nuevamente es este. ¿Ok? Quedando claro los tonos de gris en qué orden va. Asimismo puede ir el orden en azules. Entonces la secuencia que se va a repetir es 2 negros, 2 grises, 2 negros, 2 grises, 2 negros, 4 grises, 2 color piel, 5 grises. Hasta ahí. Se va a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 negros, 2 grises, 2 negros, 2 grises, 2 negros, 4 grises, 2 color piel, 5 grises, 2 negros, que aquí estamos empezando la secuencia y así. Esto se repite hasta terminar la vuelta. Yo di toda la vuelta, acá lo estoy repitiendo, 2 negros, 2 grises, 2 negros, 2 grises, 2 negros, 4 grises, 2 color piel, 5 grises, 2 negros, 2 grises, 2 negros, y no me alcanzo acá sino para un gris, porque acá tengo que dejar un punto negro libre para correr en la siguiente vuelta que voy a empezar. Entonces dejé solamente un gris, 2 negros, y voy a empezar la siguiente vuelta. Así nos tiene que quedar, va a quedar con solamente al frente el diseño. En la parte de atrás va a ir este diseño que ya estamos empezando a formar. Entonces, chicos, les voy a mostrar cómo empezamos esta vuelta y el pedacito de la secuencia que hay que continuar para que ustedes puedan avanzar. Bueno, chicos, avancé este pedacito para hacerlo más rápido. Está muy sencillo. Acá terminamos con un gris, 2 negros. Los 2 negros hacen parte de esta línea. Entonces, estos 2 negros no hacen parte de esta cuadrícula, hacen parte del diseño central. ¿Listo? Me queda un negro libre
donde coloqué un gris y un gris sobre gris. Este tono de gris, chicos, son 3 tonos de gris. Perdón si no los nombro como la referencia que trae la etiqueta, porque realmente no tengo la etiqueta de estos grises. Entonces les muestro. Es este tono de gris, 2 puntos grises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grises, que es este que les dije que ya íbamos a usar en el cuerpo, que no se usó en la primera vuelta, pero acá en este diseñito sí va este tono de gris. De hecho, solamente va en la cruz, nada más. O sea, en esta parte que es el diseño de la cruz, va a ir acá a los lados y va a ir en el centro de la cruz en varios puntos, ¿ok? Este gris, de resto en el cuerpo no va. Esto sí, con este no, este va solo en el diseño, ¿ok? Quedando esto claro, chicos, ahí está. 8 grises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 del gris base, 5 negros, 5 del gris base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del gris, el gris que solo va en la cruz. 2 grises, 1 sobre gris, 1 sobre negro, y los 2 negros corridos también, 1 sobre negro, 1 sobre gris. Y acá vamos a seguir nuevamente con la secuencia, pero recuerden, los primeros puntos no llevan esa secuencia. Así que los primeros puntos para mí son estos 2 grises. Acá nuevamente encuentro color piel, pues voy a colocar piel encima del color piel. Si usted cambió este color por otro, no importa, usted también tiene que hacer lo mismo. Si los primeros 2 los hizo de, por ejemplo, azul bebé, estos también tienen que ser el mismo azul, que no los combinen. Y acá dice que tengo 5 grises del gris base, 5 grises voy a hacer. Y en este voy a hacer perfectamente lo mismo. 2 negros, 2 grises, 2 negros, 2 grises, 2 negros. El mismo tono, chicos. Si usted le colocó ahí, no sé, rojo, pues tiene que hacerle rojo en esta vuelta. O sea, no es de que le va a cambiar el color, no. Yo ahí le coloqué el gris más pálido de los 3 que tengo. Eso voy a hacer esos 2 mismos puntos para llevar una secuencia, ¿ok? El mismo tono. Nuevamente 2 negros, nuevamente 2 grises, dos negros, y acá la secuencia se repite igual. Acá tengo 4 grises, 2 piel, 5 grises, igualito, chicos, nada diferente. Punto sobre punto, el color que corresponde, y así vamos a dar la vuelta. Termino, les muestro qué hice y qué vamos a hacer acá para hacerlo súper rápido. Segunda vuelta terminada. Miren lo hermoso que se ve, ya se cerró. Ahora sí parece un platón, un platito. Ahora sí empezó a recogerse. Chicos, terminé la vuelta. La misma secuencia les muestro. Acá como se corren los 2 negros, ya acá no me quedaron 3 grises como empecé, solo 2 grises. Es lo que yo les digo, esta parte la va a ir tapando esta, porque esta se va corriendo. 2 grises, 2 color piel, 5 grises, 2 negros, 2 grises claros, 2 negros, 2 grises claros, 2 negros, 4 grises, 2 color piel, 5 grises, y así se repite todo igualito. Acá al llegar sí cambia un poquito, pero simplemente porque yo no puedo hacer, acá tengo un gris claro, no puedo hacer gris porque ahí corresponden 2 negros. 1 sobre gris, 1 sobre negro, porque van corridos. Así como se ve corrido este, así mismo se tienen que ir corriendo estos. Así que terminé con 2 negros y voy a repetir nuevamente 2 negros. 1 sobre gris, 1 sobre negro, y voy a hacer lo mismo con este gris, que es el gris base, el más oscuro de los 3, y voy a hacer
2 grises, uno sobre negro, uno sobre gris. El único que se modifican es esto, la parte de la cruz, o sea que empieza a abrirse. De resto todos estos quedan punto sobre punto, y ya pues cuando ahorita en la otra vuelta, en esta vuelta vamos a hacer una vuelta color piel. Mejor dicho, no se preocupen que está muy fácil de entender. Voy a adelantar este pedacito y ya les leo cómo me quedó. ¿Listo? Bueno chicos, ya avancé esta partecita. Mira que está muy fácil. Acá terminé con 4 puntos negros porque tenía que hacer los 2 que van corridos. 4, entonces hasta acá la secuencia iba perfecta. Acá 2 negros, 2 grises, 4 negros, 2 grises que es el gris de base, 2 grises que es el gris que realmente no se usa en ningún otro lado de la vuelta, 2 grises claros que es este tono de gris. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grises de base, 2 negros, 1 sobre gris, 1 sobre negro, 3 grises que es este mismo tono claro, 2 grises, 2 negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grises de base, 1, 2, 3, 4, 5 grises claros que son estos mismos, 2 grises que es el gris más rosadito. Bueno, yo le digo que es que el gris más rojo, pero eso no es un gris rojo. Y todos en la etiqueta dicen gris. Ya me averigüé y todos dicen gris, chicas. Es extraño, cambia como que el número, pero dicen gris. El gris de base 2, 2 negros, que es para cerrar el diseño. El diseño va con 2 negros hasta estos 2 negros. Acá empezamos nuevamente la secuencia. Ya no puedo hacer 2 grises, ya me queda un solo gris antes del color piel, pero les voy a contar qué vamos a hacer en esta vuelta, que sí es diferente. Bueno, les quería aclarar eso, que este se va corriendo, entonces ahí se van perdiendo los puntos, pero esta vuelta, por ser diferente, esta vuelta diferente pero no complicada, va toda color piel. Recuerdan que en algún momento les dije que el único color que se iba a atravesar todos en algún momento iba a ser el color piel. En este momento lo va a hacer. ¿Listo? Entonces esta vuelta, terminando los 2 puntos negros del diseño de la cruz, ya el color que sigue es color piel. No importa encima de qué color esté tejiendo, toda color piel. Eso es todo. Color piel, color piel, color piel. Ya, punto sobre punto. Recuerden, en el cuerpo no se hacen aumentos. Mis hilos también están muy juiciosos. No he tenido que alarlos. Nada, chicas. Está súper bien. Como lo estoy tejiendo solo con sinfonía, entonces se maneja muy bien el hilo. Miren, no se notan mis hilos por ningún lado. No hay que alarlos, no hay que hacerles nada, chicas. Simplemente tejer. Ya se empezó a cerrar muy suavemente, pero sí ya se está cerrando el diseño. El cuerpo, ya se está cerrando el cuerpo. Así, chicas, que todo color piel. No importa si sobre negro, no importa si sobre gris, que ese es una de las cosas, de los errores que cometieron algunas chicas cuando la tejieron hace 2 años. Esta mochila sí la enseñé hace 2 años, pero como a 3, 4 personitas nada más. Un grupito privado hace, no, chicas, creo que cuando la estaba tejiendo, la tejimos ahí con varias compañeras, pero grupos muy pequeñitos, no por Facebook, no por YouTube, no por ningún lado. Entonces, toda color piel y listo. Y ya les muestro cómo retomamos nuevamente las líneas. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Miren lo sencillo que es y lo bonito que empieza a verse así. Tengo que, después de esta vuelta, que es la color piel, no la gris, yo sé que se ve muy igual al gris, se ve muy parecida, pero acá en mis manos se nota la diferencia, muy poca sí, pero yo sé que en la cámara posiblemente se ve este mismo color. ¿Listo? Entonces este es el color piel. Acabo de dar toda la vuelta y quedé al frente de la cruz. Chicos, acá tengo que dejar 3 puntos negros libres. 3, porque yo voy a hacer 2 negros. Y en el último negro tengo que ir corriendo el color gris. Entonces se deja 3 negros libres. Terminé el color piel sobre un punto bajo negro. Acabo de hacer 2 puntos bajos negros después del color piel.
y voy a hacer dos grises, uno sobre negro, uno sobre gris. Siempre van a quedar corridos, siempre. Y voy a hacer el color que sigue, que en mi caso es este gris. Ya les muestro. Este tono de gris. Que es el mismo que coloqué encima del gris base. Ahora hago dos grises corridos y sigue este clarito. Se los muestro para que ustedes hagan también el mismo orden de colocar los tonos en esta forma. Uno sobre el gris anterior y otro sobre este tono gris, ¿ok? Y de este gris vamos a hacer 4. En la vuelta anterior dejé 2 del gris, de este tono de gris. Ahora me quedan 2 de este tono de gris para hacer 4 de este gris, y voy a hacer todo gris, el gris base hasta la cruz. Entonces el orden queda, que yo sé que se nota muy poco, en la otra vuelta vamos a colocar color piel. Queda el gris base, que es este oscuro, luego 2 puntos de este gris, 4 de este gris, y seguimos con el gris base hasta la cruz. Listo, chicos, para que les quede claro que si ustedes están colocando ese orden, en este momento es un poco difícil, pero al paso que vamos avanzando ya se van a dar cuenta que es una línea que se va corriendo de... Bueno, chicos, así estoy avanzando el diseño de la cruz. Nos quedó muy lindo. Recuerden que estos dos tonos, a pesar de que son tan parecidos, sí se nota la diferencia. En la otra vuelta van a quedar acá 2 color piel, ¿ok? Porque el color piel también va en este diseñito o cuadrito. Chicos, así nos quedó. Acá termino con los 2 puntos negros, que es el marco de mi diseño. 2 puntos negros. 1 y 2, uno sobre negro, uno sobre color piel, y me quedan 2 color piel encima del color piel. Entonces yo ahí, aunque quiera, no quiera, tengo que hacer 2 color piel. Esa parte de la que yo quiero que les quede muy claro en la parte de atrás, porque yo no pienso repetírselo siempre, solamente las primeras vueltas, los primeros motivos, y que ya ustedes puedan seguir una secuencia. Acá debajo de estos 5 color piel me muestra que hay 5 grises, 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a hacer lo mismo, 5 grises, 1, 2, 3, 4 y 5. Debajo de los 2 piel que sigue tengo 2 negros, voy a hacer 2 negros, así de sencillo, porque estamos retomando el diseño que está abajo. Y tengo 2 grises, 2 negros, 2 grises, 2 negros, que es este tono de gris. Este es el que está acá, porque ustedes se pueden confundir que es el color piel. No, muchachos, tenemos que tener muy claro eso. Por si ustedes tienen 2 colores muy similares, los pueden diferenciar de esta forma. 2 grises, 2 negros, nuevamente 2 grises, nuevamente 2 negros. No pueden quedar corridos, deben quedar encima del diseño, o sea, para que estas líneas no se vean torcidas. Esta de acá sí se va a abrir un poco, lo mismo esta de acá se va a abrir, pero estas no, estas tienen que quedar línea sobre línea. Acá encima del color piel tiene que ir color piel, encima de gris, gris, encima de negro, negro, así de esa forma. Y encima de los grises, el gris base que tengo hay 4, pues hago 4.
así de sencillos. Voy a terminar esta vuelta, chicos, y les enseño la cruz y cómo me quedó esta vuelta. Acá dice que tengo 4, luego 2 color piel, 5 grises y volvemos a repetir esto: 2 negros, 2 grises, 2 negros, 2 grises, 2 negros, para ir adelantando y avanzar muchísimo. Bueno, chicos, terminé esta vuelta. Mire cómo se empieza a ver de lindo, y simplemente estamos repitiendo lo mismo que hay en la parte de abajo. Lo mismo por la misma línea. Si hay negros, negros; si hay color gris, si hay negro, color gris, negro. Los grises de base. Este es color piel, este es color piel. Es lo único que hicimos, empezar lo mismo. De estas vueltas vamos a tejer, creo que son 4, 1, 2, 3, 4, sí, repitiendo exactamente lo mismo sin hacer ningún cambio. Vamos a repetir 4 vueltas y ahí sí vamos a checar un cambio. ¿Listo? Acá en la cruz sí, cada vuelta se teje diferente, cada vuelta tiene su detalle. Pero entonces, como me voy a enfocar en la parte de la cruz y les voy a mostrar ya cuando tenga avanzado esta parte, pues por eso quería hacerles ese pequeño resumen. Terminé con 2 puntos grises, que son los mismos grises de abajo, y hice un punto negro sobre piel y un punto negro sobre negro. Me queda un punto negro libre para hacer un punto gris sobre negro, uno gris sobre gris, que es el gris de base, y el segundo gris, o el que yo coloqué en el orden que yo lo coloqué. Recuerden que si ustedes cambian colores, pues tienen que seguir el orden que colocó, que es este mismo gris. Este gris quedó en la siguiente vuelta 2 grises, uno sobre gris de base, uno sobre este tono de gris. En esta otra vuelta lo mismo, un gris sobre el gris de base y un gris sobre el otro gris, y vamos a hacer lo mismo. Entonces este gris siempre llevará esa línea, entonces por eso tiene que ser el mismo tono que se coloque acá, ese va a seguir ahí para arriba. Y acá ya vamos a hacer 2 grises, que es el tono más claro de los 3, y 2 color piel, uno sobre el gris anterior, uno sobre este gris, y vamos a hacer 2 puntos color piel, que es el último color que ya se coloca acá en esta línea o este pequeño diseño que se forma. Vamos a hacer el gris de base hasta llegar a la cruz, que realmente, como no estamos haciendo aumentos, lo único que cambia es que, por ejemplo, acabo de hacer un gris sobre el gris clarito y voy a tejer gris, 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 dejando 2 libres, dejando 2 puntos grises libres, sí, para tejer 5 puntos bajos negros. 5, 1, 2 sobre gris, 2 sobre negro y 1 sobre el gris más clarito. Y acá vamos a hacer un gris, que es el tono súper claro, el tono gris del mismo color de los 3 que coloqué en la vuelta anterior, que es el color un poco más encendido. Esto lo que le va a dar es profundidad al diseño. Entonces, cuando el diseño esté terminado, pues realmente se le da una forma bonita. Se hace es para eso, para darle profundidad al diseño. Y acá terminamos con los 5 negros y el mismo orden que se hizo acá. Mira, acá ya metimos los 2 color piel. Entonces acá terminamos igual 5 negros, el gris base, y colocamos los 2 color piel, luego los 2 grises claros, el otro tono más encendido, el gris de base, los 2 negros, y acá el segundo de los negros quedará sobre color piel, así que acá no queda sino un color piel. Si ve que se ha ido corriendo, que era lo que yo les explicaba. Voy a avanzar y les enseño. Bueno, chicos, avanzamos un poco más. Miren lo hermoso que se ve. Esta ya la parte de la cruz. Ahí se alcanza a ver estas líneas más claritas y este gris del centro un poco más oscuro. Este que colocamos acá es este mismo que estamos colocando en las líneas de la cruz. La idea es que quede delineadito. ¿Listo? Pero sí se nota un poco más oscuro. Y acá también ya se ve que este tono de gris es diferente a este, y este es el color piel.
Sí, ya empieza a verse el diseño. Entonces, en la vuelta anterior tejimos 2 negros, que empezó uno sobre el gris, uno sobre negro, 2 grises, que es el gris base, el tono de gris, que es el intermedio, el tono de gris más claro y el color piel. 2 y 2, todos corridos. Ahora sí se ve que se está abriendo el diseño hacia afuera. ¿Sí ven? Se nota perfectamente. El gris de base, 2 negros, uno sobre gris, uno sobre negro, 2 grises, que es este que no se está utilizando en el resto del cuerpo, solamente acá en el diseño de la cruz. 3, 2 negros, un gris, que es el gris claro. Chicos, tienen que tener cuidado porque ya he visto, hay varias compañeras que están confundiendo los tonos, y al quedarle encima, por ejemplo, de este gris, otro que no sea este, se va a ver. Acá se ve perfecto la línea, que va bien este tono de gris. Este otro va corrido, pero va uno sobre el tono de gris y uno sobre el otro gris. Entonces así debe quedar. Un gris, 2 negros, 3 grises, perdón, que es este tono, 2 negros, uno sobre negro, uno sobre gris, el gris base y los colores corridos. Siempre el último gris quedará encima del primer color piel para que ya los otros dos queden corridos. Acá ya se tapó esta partecita, lo que yo les decía, esta parte se iba a cubrir o se iba a ir perdiendo porque como este se va abriendo. El diseño va igual. Encima donde teníamos los 5 grises, tengo 5 grises, del negro negro, del gris gris, así se van formando las líneas. Me falta una vuelta para mostrarles que cambia. ¿Listo? Solo me falta una vuelta, pero sí tenía que mostrarles antes de continuar. Tenía que enseñarles esa partecita. Acá quedé 2 negros sobre negro y me queda un gris, pero como yo tengo que hacer estos 2 negros también para que se siga corriendo el diseño, sencillo, termino con 4 negros ahí, 2 sobre negro porque así me lo dice el diseño, pero también 2 sobre un gris y un negro para ir corriendo los diseños. Miren pues chicos, les voy a confirmar esta vuelta una vez más y ya el resto cuando empiecen cambios les confirmaré acá en los bordes. De resto no muchachos, vamos a enfocarnos solo en la cruz para que nos rinda bastante y porque tiene mucha siluetica, mucho puntico que se corre para adentro, para afuera, entonces es por eso. Esto sí está muy sencillo. Ustedes ya esta parte creo que les quedó más que claro que encima de piel siempre irá color piel, bueno por ahora, porque sí, sí vamos a llegar a un punto que se va a cambiar algo, pero entonces lo van entendiendo perfecto. Yo siento que ahí no tenemos ningún problema. Y esto de los tonos de grises que son tan parecidos también, porque es para dar profundidad, también esa parte está bastante explicada. Uno sobre el gris anterior y uno sobre el propio tono de gris. Y el color piel también se corre. Que queda uno sobre el gris y el otro sí sobre color piel. Y queda un color piel libre donde empiezo el gris base, que ese gris realmente está genial. Chicos, las felicito, los felicito, escogieron colores muy bonitos. En el grupo de WhatsApp estamos trabajando muy chévere, me enviaron todos los fondos. Ya necesito este video para que las chicas puedan empezar a colocar, a subir ya el cuerpo, porque ya los fondos están geniales. Escogieron unos azules divinos, una sola señora escogió vino tinto, una sola compañera tejedora, y quedó genial el tono vino tinto en este diseño, se ve genial. Gracias a las compañeras que se han agregado al grupo de WhatsApp. Está muy chévere trabajar así con asesoría. Recuerden que el grupo de WhatsApp va a estar solamente mientras terminamos el proyecto, o sea que yo creo que por hasta la mitad de junio nada más, que ya terminemos este proyecto. Bueno, hasta la mitad de junio, no porque nos tardemos todo ese tiempo para terminarlo, la idea es terminarlo antes, pero sí, solo hasta ese tiempo va a estar el grupo de WhatsApp. Las personas que lo vean después de junio del 2024 ya no hay grupo de WhatsApp.
ya no hay grupo de WhatsApp, chicos, ya no hay grupo de asesoría, porque pues ese grupo se ocupa para un nuevo proyecto. Entonces solo por eso yo les aclaro, porque se me ilusionan bastante cuando les digo que voy a hacer grupo de WhatsApp y todo el tiempo me están llegando mensajes que profe agrégueme. No, son temporales, grupos de WhatsApp temporales, porque siempre estamos cambiando de proyecto, entonces cambiamos el grupo para que sea para el nuevo proyecto. Ya tengo más o menos 15 grupos, chicos, ya no puedo más, no puedo abrir nuevos grupos. Acá estamos continuando con la cruz, se ve muy hermosa, muy bonito. Ya les muestro qué estoy haciendo o qué tejí para que les quede clara la información y se empieza a ver los tonos un poquito más claro. Esto funciona muy bien de colocar colores muy cercanos a los tonos, porque le da profundidad y realmente eso es lo que queremos. Los dos negros, igual si tienen dudas, chicas, de estos puntos grises los pueden contar. Yo acá tengo 1 2 3 4 5 6, o sea que acá también tengo que hacer 6 antes de empezar el color piel, luego el gris, el gris intermedio y el gris base. De esa forma, miren lo hermoso que se ve. Si se alcanza a ver un poco más claro, ¿cierto? Si se alcanza a ver la profundidad. Chicos, entonces tejí acá 6 grises, 2, 4, 6, 2 negros, 1 sobre gris, 1 sobre negro, un gris que es el intermedio sobre el negro, 3 grises que es el más claro, un gris intermedio negro, gris sobre el gris que ya tenía, que es el tono súper clarito. De esa forma vamos a rellenar acá este espacio, un negro sobre negro, el gris intermedio, 3 grises del más claro, el gris intermedio, 2 negros y acabamos con el gris base. De esa forma, chicos, vamos a continuar. Yo voy a terminar esta vuelta, vuelvo a mostrarles la parte de la cruz y ya empezamos la vuelta que hace el cambio, que en sí es lo que se va a repetir en la parte de atrás. Mejor dicho, termino y nos vemos. Miren, chicos, lo hermoso que se empieza a ver. Se ve precioso. Muy lindo. Acá no se ha hecho nada diferente y no lo mismo, punto sobre punto y ya. En la cruz sí se tejió. Bueno, abrimos este que va corrido y ya se ven las líneas que empieza a correrse y se ve también los dos, 1, 2, 3, 4 tonos diferentes. Color piel, los 3 grises. Chicos, acá tejí negro sobre negro. Acá me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grises porque el primero lo hice sobre piel. Negro sobre negro, el color gris que es el intermedio, el color gris súper claro, negro, gris intermedio, gris claro, gris intermedio, negro, gris claro, negro, gris intermedio, gris claro, gris intermedio, negro, gris claro, gris intermedio, negro. Y también 7 puntos grises, que el último lo hice sobre piel, los dos color piel, los grises, bueno, en fin, ese orden. Mire lo bonita que se ve esa cruz, la verdad ya empieza a verse muy hermosa. Bueno, chicos, ya terminé la vuelta, así, esta es la vuelta que ya les leí, y acá empecé con negro, pero no se puede perder la línea color piel. Esta línea piel sí tiene que continuar. Ella atraviesa todo el diseño y acá también tiene que pasar por encima del negro. Entonces simplemente tejí todo negro donde va la línea piel, color piel, todo negro donde va la línea color piel y así quedó todo, solo la línea color piel, nada más. Miren, ahí no tienen que contar los negros, simplemente pasan por encima de los 5 grises, los 2 negros, los grises, los negros, los 4 grises y llegan hasta el color piel. Ese sí tiene que quedar color piel sobre piel. Y acá vamos a hacer la parte de la cruz. Ya les muestro cómo queda. Dejé un punto negro libre para correr los grises y ya les muestro cómo queda acá y cómo vamos a empezar esta vuelta. Bueno, chicos, terminé. Mire cómo queda. Recuerden, el color piel es el que siempre va a atravesar todo el diseño. Este gris que coloqué en medio de los negros, no.
Mire, así quedó. Empieza a verse diferente. Acá hicimos lo mismo, correr negros, correr grises, los otros dos tonos de grises, color piel. Nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grises, negro sobre negro. El gris intermedio, gris claro, 2 negros. Acá cerré este puntico con el gris intermedio, que es este, que es el gris que me le da la sombra bonito. 2 negros, y este centro, que es la línea que va desde que empezamos, es el gris clarito. Este es súper claro. Esa parte es muy importante, chicas, porque he visto esta mochila tejida que combinan los dos tonos por ser tan iguales, y sí se nota al terminar. 2 negros, el gris intermedio, 2 negros, el gris claro, el gris intermedio, negro sobre negro, la misma cantidad de grises que en este lado. Corrí los puntos y acá llegué donde tengo que hacer 2 puntos bajos negros. Listo, 2 puntos bajos negros, porque es esta línea. Recuerden que esos 2 puntos, porque esta línea se debe respetar, a pesar de que se junta siempre con los otros, no importa. Acá llego y hago solo 2 negros. Y voy a hacer algo que es una línea del gris claro. Ay, una línea del gris claro. Y yo mirando un patrón que tiene vino tinto. Ay, muchachas, les voy a mostrar un pedacito. Miren esta combinación. Miren esta combinación tan espectacular. Al fondo, beige, y esta línea es vino tinto. Dígame si no está espectacular. Está demasiado genial. Mire, yo tengo esta línea con negro, este es el gris oscurito, este es el gris claro, y yo tengo este como color piel. Mire esa combinación. Lo hice para una compañera que le vendí este mismo patrón, pero entonces ella dijo, de hecho no me dijo, me envió la foto. Y yo, wow, y la foto del fondo, y yo, wow, yo se lo voy a acomodar. Dijo, ay, profe, yo tengo que esperar a ver cómo lo acomodo. Entonces ella tenía vino tinto, no sé si este o este color vino, y yo no, ya se lo organizo, y hice 2 patrones y le envié las 2. Este no le gustó porque según ella, el beige de ella es muy amarillo. Entonces me dijo, no, profe, se me ve muy amarillo. Entonces colocó este vino tinto acá al fondo y el amarillo en estas líneas. Ay, eso está quedando, muchachas, de ataque. Entonces sí vale la pena, sí está hermoso, sí está genial, sí está bonito. Sí está bonito las combinaciones. Y las que lo hicieron con azul, pues todavía no he tocado ese tema, pero sí tengo que hablar con ellas. Esto va blanco, blanco, color piel, 2 negros sobre negro. Estaba mirando mi patrón porque dice que acá va, y no es ni blanco, muchachas, es este gris. Vea, esta línea que voy a meter acá es este tono de gris. Yo les muestro el tono de gris porque son muy iguales, chicas, muy iguales, que es el mismo tono de gris que traigo en esta línea. Bueno, acá está atravesado por color piel, pero este mismo de acá. Entonces vamos a tejer ese tono de gris, que solo se puede tejer hasta donde llega la línea con el negro, o sea, 2 nada más, porque acá ya va la línea con negro y esa línea no la puedo cortar. También tiene que quedarme esa línea. Miren lo lindo que queda. Chicos, esto es lo que tengo que hacer. Ya les avancé un poquito para mostrarles. La línea negra se respeta, entonces siempre donde quedaban los 2 negros voy a hacer 2 negros, y esta línea también se va a empezar a respetar. Yo tengo acá un diseño, les voy a mostrar para que ustedes entiendan un poco mejor qué es lo que estamos tratando de hacer. Miren, este es un diseño igualito a lo que estamos haciendo en la parte de atrás de nuestra hermosa mochila. Esto es lo que hay que hacer. En mi caso, esta es la representación del color piel. Este, que yo lo tengo beige, en la mochila está gris, y este es color hueso, que en la mochila es color gris más clarito. Entonces este color piel, si ve que él atraviesa todo, no importa si es negro, negro, si es acá también atraviesa estos, que de hecho en la mochila lo estamos tejiendo así: 1, 2, 3 vueltas, ¿sí? 3 vueltas, y atraviesa el color piel, que fue lo mismo que hicimos acá. Bueno, acá no se hicieron las 3, se hicieron solo 2. Luego se hicieron 4 vueltas, que es así, se hicieron acá 4, y estamos empezando estas líneas con negro. Miren, líneas con negro que atraviesan todo el diseño con negro, respetando el color piel. En este caso respetamos el salmón, y empezamos a hacer esta línea con blanco. Vamos a repetir con negro, repetimos con blanco, que es lo mismo de lo mismo, y volvemos a empezar el diseño. 3 vueltas, acá van 3 vueltas y acá van 4. Entonces de subida siempre
se hacen primero, antes del color piel, 3 vueltas, se hace el color piel, 4 vueltas. Este diseño y nuevamente 3 vueltas color piel, 3 vueltas gris, un color piel y 4 grises. Eso hace que el diseño se vea bien. Si usted hace la misma cantidad de vueltas, lo mismo que la misma cantidad de puntos, chicas, no le sale el diseño tan diferente, bonito. O sea, yo se los recomiendo porque alguien ya me dijo, profe, y si lo hago parejo, no, chicas, no se va a ver bien. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Entonces voy a hacer lo mismo, 2 puntos bajos negros sobre la línea negra. Voy a hacer 4 que ahí están en color gris oscuro o gris base. No, yo voy a hacer la línea porque esta es la que queda en el que les acabo de mostrar, color hueso, y en esta queda un gris que es el tono más clarito. 4, solo 4 porque acá tengo que hacer el color piel, ya que el color piel siempre digamos que es la prioridad. En este caso el color piel es mi prioridad y no lo debo de cortar por nada. Vean, sobre color piel. Y empiezo a hacer en este que es negro, vuelvo a hacer el gris súper claro, que el gris tiene que ser el mismo que he hecho en estas líneas. En el caso de usted, si lo está haciendo con vino tinto, entonces esto sería vino tinto. Si lo está haciendo con azul rey, esas líneas de abajo, esto sería ese mismo tono. O sea, que no se corte la secuencia. 5, porque yo tengo 5 grises abajo, entonces 5 para respetar los 2 negros, los 2 grises, 2 negros, 2 grises, que es lo mismo que está acá. Acá quedaron 2 porque este se va corriendo, pero normalmente tiene que quedar 4 y 5, y ahora sí, 2 negros, 2 grises, 2 negros, 2 grises, 2 negros, nuevamente 4. Este color piel se atraviesa. Si se alcanza a notar que el color piel sí se respeta ahí, se hicieron los 2 puntos color piel. Voy a avanzar, chicos, adelantando esas vueltas, que mire que se repite igual. Nuevamente una vuelta totalmente negra, respetando el color piel, y vuelvo a repetir esto que les acabo de enseñar y vuelvo a cerrar con una vuelta negra color piel. Mire, solo el color piel atraviesa esta vuelta negra. Voy a adelantar todo eso y les vuelvo a mostrar, porque la parte de atrás la verdad ya no es complicada. Ya necesito es enseñarles acá cómo se va formando la cruz para poder avanzar. Bueno, chicos, avancé y avancé bastante, pero no tengan miedo que acá simplemente repetí lo mismo, así como les enseñé, de los 2 negros, 2 grises, 2 negros, 2 grises. Esta línea que va, toda es el mismo tono de gris, y este es el color piel que va acá atravesando y va atravesando todos estos. Entonces no he avanzado tanto, muchachos, no se me asusten. Acá vuelve la vuelta negra a repetirse, que es todo negro hasta el color piel, todo negro, los 2 por color piel, todo negro. Se repite esa vuelta, pero no quise avanzar porque acá no me puedo ir tan lejos. Miren, muchachos, yo avancé en la 1, 2, 3 vuelta anterior, hice todo gris, negro sobre negro, el gris base, no, el gris intermedio, el gris claro, 2 puntos negros, un gris que es el intermedio, 2 puntos negros, el gris claro, que es el gris más clarito de todos de los 3, 2 negros, el gris intermedio, 2 negros, el gris claro, gris intermedio, un negro sobre negro, todos los gris, el gris base, y el mismo orden que llevo los hilos, simplemente corriéndolos de ladito. Acá me quedó negro sobre negro porque terminaba con 2 negros y tenía que empezar con 2 negros el diseño, así que no pasa nada, no está nada mal hecho. Voy en la siguiente vuelta, muchachos, tengo que explicar. En la siguiente vuelta se tejió 2 negros, que quedó uno sobre negro, uno sobre el gris intermedio, un gris intermedio, un gris claro, 3 negros, que quedó uno sobre negro, uno sobre el gris, uno sobre negro, 3 gris claro, que es el mismo gris clarito, el más claro de los 3, ese es el que sigue acá, y de hecho estos puntos que hice acá también es ese mismo gris. 3 puntos negros, gris claro, gris intermedio, 2 negros, y lo mismo el gris base con todo lo que hay que hacer. Que esta vuelta yo se las enseñé, y esta es esta misma, que es todo negro hasta donde están los 2 piel, y luego negro hasta donde están los 2 piel. Y esta vuelta que acabo de hacer, igual, chicos, 2 negros,
el último gris quedó sobre negro. Acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grises. 2 negros, gris intermedio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grises claros, el gris intermedio, los 2 negros, todo este gris y este diseño igual. Y estamos repitiendo esta vuelta que sí se las mostré, que son los 2 grises, los 2 negros, los 2 grises, los 2 negros, todo gris hasta donde está el color piel, y encima de ese hacemos color piel. Ok, y la otra vuelta ya les expliqué que es esta misma, que se repiten 1, 2 y 3 veces. Yo voy a dar la vuelta y les muestro cómo va quedando acá la colita de nuestra cruz. Bueno, chicos, avancé. Miren lo hermoso que empieza a verse. Ya se ve bastante bonito y sí se nota un poquito este gris acá. Realmente es para darle profundidad y mostrar cómo se va abriendo la cruz. La verdad sí se abre de una forma muy bonita. Va a quedar grande, va a quedar amplia, la verdad sí va a quedar hermosa. La parte de atrás de esta forma. Si se dan cuenta, esta y esta vuelta de negro es igualita. Lo mismo, todo negro y solo en la línea color piel. Esta y esta es igualita. Todo de color gris, el gris más claro, respetando los 2 color piel, los 2 negros para que se formen los cuadritos. Nada difícil, ¿verdad, chicos? Ahora vamos a empezar a trabajar igual que la parte de abajo, pero en la parte de abajo vamos a hacer 3 vueltas. Acá solo tengo 2, voy a hacer 3, o sea, 1, 2 y una más para los 3. Luego color piel, 1, 2, 3, 4 con gris, respetando este mismo orden, vuelvo a hacer esto. Así que el motivo es este. Bueno, aquí me falta una vuelta para que sea el motivo completo, pero en sí este es el motivo que vamos a repetir en el cuerpo ahí para arriba. Así que está muy sencillo, chicos, no está nada complicado. Y acá en la cruz simplemente fui armando el caracol. Después de haber dejado los grises claros acá, que quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grises claro, el gris intermedio, siempre el puntico ahí de gris intermedio para que haga la sombra. Y ya coloqué el negro encima. Acá lo mismo, 2 negros corridos, luego los 2 gris intermedio, el gris claro, el color piel, y acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grises, 2 negros que quedó uno sobre negro, uno sobre el gris intermedio, un color gris intermedio, un gris claro, 5 negros, un gris claro, un gris intermedio, 2 negros y nuevamente la misma cantidad de grises. Los 2 color piel así corridos. Eso es todo lo que hemos hecho. Está fácil, no está para nada complicado, chicos. Yo voy a avanzar, ya les muestro la otra vuelta de que se tejió para que avancemos bastante en este tutorial. Bueno, chicos, miren cómo empezamos de nuevo. Estamos empezando la parte de abajo. Recuerden que van 3, o sea que yo tengo que hacer esta vuelta que acabo de hacer más estas 2. ¿Listo? Entonces ya ahí me puedo guiar y decir que este es el diseño. Yo simplemente voy a repetir estas 2 vueltas, irlas creciendo. Cuando cuando termine estas 2 vueltas, tengo una que no hace parte de las 2, ¿no? Tengan claro, son 3 en total. Termino estas 2 vueltas, ya aquí me quedan 3. 1, 2, 3. Si hago estas 2, le doy la vuelta totalmente color piel y vuelvo a empezar. Aquí si hago 1, 2, 3, 4 grises y ya empiezo este pequeño diseño. Empieza a verse divino, chicos. Entonces esta parte ya está muy sencilla, no hay que explicar nada porque ya ahora sí les mostré hasta qué punto llega. Recuerden, esta línea siempre será el mismo tono de gris, lo mismo esta que se interrumpe solo por el color piel. El color piel es el único color que tiene permitido atravesar por encima de todos los otros. No pasa nada si es gris, no pasa nada si es negro, no pasa nada si son estos grises bases. Ese siempre será primordial. Y acá, chicos, simplemente avancé también un poquito. Sigo abriendo. Bueno, de hecho, creo que en la próxima vuelta voy a checar bien mi patrón. Si en la próxima vuelta ya este diseño no se abre más, sino que empieza a subir derechito. No recuerdo si son 8 o 10 vueltas, que ya es punto sobre punto, punto sobre punto. Y lo único es la cruz que empieza a abrirse bracitos. Pero tengo que revisar si en la otra vuelta es que se hace eso para mostrarles.
Acá simplemente tejí dos grises, bueno, los tres tonos de grises, el color piel, los grises acá que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, negro sobre negro, en el segundo negro, gris sobre gris, el segundo gris sobre gris, que es el gris clarito, negro sobre negro, y acá metí color piel. Esta es una cruz sencilla y va a ir siempre color piel. Negro sobre negro, los dos grises, negro sobre negro y el gris base. Nada más, chicos, no he hecho nada diferente y ya tengo la primera parte de la cruz. Esta mochila no va a quedar tan grande, no en mi caso, porque estoy utilizando hilo de algodón que es de 1.75 milímetros, no alcanza a ser 2 milímetros, y por ser de algodón se recogen los puntos pequeñitos. Si usted está trabajando con macramé o con hilo crochet doble, es muy normal que en este momento su mochila se vea mucho más grande que la mía, pero no se preocupen, que mochila más grande cuesta más dinero. Bueno, chicos, voy a adelantar y seguimos. Ya esta parte no hay que explicar nada, está muy fácil, solo nos enfocaremos en la cruz. Bueno, chicos, avancé otra vuelta más. Miren lo hermoso que se ve. Ya se ve la cruz donde va solo color piel. Y hice una pequeña pausa acá, porque a partir de acá, de la cruz, ya les voy a enseñar qué voy a hacer. Van 5 vueltas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas igualitas. Bueno, 7 no tan igualitas. En esta va esta vuelta 1, 2, 3, 4, 5 igualitas, chicos. Pero entonces yo les voy a mostrar cómo empezamos la primera de las 5 y ustedes van a repetir lo mismo. Entonces ahí vamos a poder adelantar un poco más para seguir avanzando. Las 5 vueltas son igualitas acá, tanto en la cruz como en los bordes. Yo llegué hasta acá, donde ya tengo, si cuento todos los grises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas. Y a partir de esta vuelta 14 yo empiezo a hacer punto sobre punto. O sea, 2 negros encima de 2 negros, 2 grises encima de 2 grises, los grises todos 2, 2, 2. Y acá lo mismo. Este gris va punto sobre punto. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. Eso vamos a hacer ahí para arriba. Les digo que 14 porque esta vuelta que voy a hacer todavía queda un puntico negro sobre gris. Entonces me van a quedar solo 14 porque ya ahí para arriba si hago negro sobre negro, gris sobre gris y así en ese orden. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta acá quedó súper explicadito, vuelta a vuelta. Lo que hice en esta vuelta fue lo mismo, correr los puntos, y acá hice un negro sobre gris, uno sobre negro. Me quedaron los dos grises, uno y uno, negro sobre negro, el color piel que son 3, los mismos, grises, gris sobre gris, gris sobre gris, dos negros, uno sobre negro, uno sobre gris. Entonces esta otra vuelta donde ya me va a quedar 2 negros sobre negro, por eso hice la pausa, porque ya ustedes tienen que tener claro cómo queda esta vuelta. Y en la otra ya les confirmo que ya van a empezar a tejer punto sobre punto. Entonces la cruz no va a cambiar nada. Creo que 5 vueltas, sí. Y ya a partir de esas 5 vueltas, chicos, ustedes van a esperarme para nosotros explicarles qué sigue. Por eso hice este tutorial hasta este punto, pensando en que puedan avanzar bastante, porque van a avanzar 5 vueltas prácticamente solos, y eso va a estar genial, porque para el próximo tutorial prácticamente vamos a estar a la mitad de la mochila y vamos a poder avanzar bastante. Chicos, piel sobre color piel, y acá voy a hacer negro sobre negro, acá negro sobre negro. Luego gris sobre gris, tengo 2 grises, voy a hacer 2 grises, así de sencillo. Gris sobre gris. Sigue el otro tono de gris, que es solo para que me den profundidad esos tonos de gris que yo manejo, o los que le coloqué a esta mochila. Ahora el gris claro, que es el más clarito de todos, que no alcanza a ser color piel, pero tampoco es oscuro. Bueno, tampoco es como este que acabo de hacer. 2,
1 y 2, y los dos color piel. Ahora sí quedo con 2 puntos color piel, 1 y 2. Voy a tejer todo gris, dejando un gris libre, y ya les muestro qué hice acá, qué hago en la otra vuelta, porque resulta y pasa que la otra vuelta que hago es donde va a empezar punto sobre punto. Esta todavía no, pero esta parte de acá sí tenía que explicarle que iban 2 negros sobre negro. Siempre va a ir así, este borde no va a cambiar por esas 5 vueltas. Listo, ya en el momento que avancemos un poco más, esto va a cambiar, porque arriba también se va a cerrar el diseño como está acá, pero vamos a hacer muchas vueltas punto sobre punto. Ok, chicos, avanzo y les muestro. Bueno, chicos, yo avancé. Les quiero mostrar que a partir de esta vuelta se va a repetir todo igual. Mire cómo va la cruz. Acá ya agarro la curvita y les voy a leer qué hice en la vuelta anterior. Recuerden que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas tejiendo punto sobre punto. Ya ahí se nota perfectamente punto sobre punto. Y acá en la cruz, simplemente en esta vuelta que acabo de terminar, la anterior se tejieron los 2 negros, que quedó uno sobre negro, uno sobre gris, uno sobre negro, el negro intermedio, los 2 grises claros, negro, el color piel, los 2 grises claros, el gris intermedio, 2 negros, uno sobre negro, uno sobre gris, y acá igual. Acá no podemos contar las mismas vueltas que acá, porque recuerden que no he terminado esta vuelta. Miren, por eso aquí me faltaría la vuelta con los 2 puntos negros, pero es porque no la he terminado. Pero tenía que mostrarles esto que he hecho, cómo va, para que estén seguros que estamos haciendo. En la siguiente vuelta, o la que acabo de terminar, tejí 2 negros, igual, negro sobre gris, negro sobre negro, un gris que es el intermedio, gris claro, gris intermedio, gris claro. Entonces acá quedó 2 negros, 1 gris intermedio, un gris claro, un gris intermedio, un gris claro. De esa forma, 4 puntos grises que va 1, 1, 1 y 1. ¿Ok? Quede eso claro. El negro, los 2 color piel, y acá lo mismo. Negro sobre negro, un gris claro, un gris intermedio, un gris claro, un gris intermedio. Este gris apenas si se nota, pero al terminar el diseño sí se va a ver la profundidad. Los 2 negros, uno sobre negro, uno sobre gris. Chicos, esta vuelta se va a repetir. A ver, les confirmo. Creo que 5 veces. Entonces acá vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 2 negros, un gris claro, un gris intermedio, un gris claro, un negro, 3 color piel, un negro, un gris claro, un gris intermedio, un gris claro, un gris intermedio y los 2 negros. Vamos a repetir esto simplemente punto sobre punto, lo mismo, la misma cantidad de gris que me queda hasta acá es la misma que tengo que subir ahí para arriba. Y acá atrás no hemos hecho nada diferente sino llegar a esta línea, o sea que el motivo completo es este, así se ve completo. Acá para abajo simplemente lo empezamos ya terminando, pero el motivo completo es de color piel a color piel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas es lo que conforma este diseño. Y empezamos con el color piel nuevamente y se repite esto mismo. Mire que se ven perfectamente ya las líneas, se ve perfectamente acomodado. Así, chicos, que avancemos y nos vemos en el próximo tutorial para mostrarles no solo los avances, sino lo que vamos a seguir tejiendo con la cruz, que ya vamos a llegar a la mitad. Ya avanzando estas 4 vueltas que nos faltan, estamos muy cerca de abrir los brazos de la cruz. Así, chicos, que avanzamos para continuar.